arrancamos. Ahora cuando le des nos Sí, dices, le he dado ya. Listo. ¿vale? Vale, pues hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar este webinar. Yo voy a presentarme. Yo soy José Francisco Villalba. Soy uno de los directores del especialista en abordaje de curas de IBSES. Me acompaña Pepe, José Pie de Causa, es otro director y docente también. Y bueno, hoy, a propósito de un caso clínico, queremos mostraros un poquito cómo es la forma en la que nosotros proponemos que se deben de abordar las heridas. Nosotros nos escucharéis muchas veces, o nos habéis escuchado ya muchas veces decirlo, no tratamos heridas, tratamos a pacientes que tienen heridas y si vamos un poquito más allá, tratamos a personas que son pacientes que tienen heridas. Entonces, en base a todo esto, hoy queríamos dar unas pinceladas, porque al final solo pueden ser unas pinceladas, no puede ser algo más extenso, porque no nos lo permite el tiempo, sobre cómo nosotros proponemos abordar este caso clínico. Va a empezar Pepe con el abordaje, digamos, propio de la herida y luego hablaré yo un poquito más centrándome en alguno de los otros aspectos, como la evaluación nutricional. Así que yo voy a estar vigilando el chat aquí abajo a mano derecha. Tenéis un chat, escribir para todos y decir todos los mensajes que necesitéis. Si nos escucha, queremos un poco de feedback, ¿vale? Yo lo iré anotando todo y luego cuando Pepe acabe nos intercambiaremos los puestos. Yo me desconecto, el micrófono y el audio, y os dejo con Pepe, con José de Causa. Un saludo. Todo tuyo, Pepe. Vale, gracias, José. Buenas tardes. Bueno, me presento, aunque me ha presentado José, me presento yo también. Yo soy Pepe, soy José Pie de Causa. Soy enfermero. Actualmente trabajo en atención primaria, aunque he trabajado muchísimos años en hospital a domicilio. Llevamos muchísimos años trabajando con pacientes con heridas. Y bueno, junto con José soy codirector del especialista en valoración y abordaje de heridas, de IFSES Curas. Y bueno, lo que queríamos presentaros hoy es un caso clínico que tratamos juntos. Y es un poco mostraros, como ha dicho José, unas pinceladas de cómo nosotros proponemos abordar a los pacientes con heridas. Nosotros siempre decimos que un paciente no es una herida y una herida no es un paciente. Es decir, yo tengo una herida y lo que tengo que hacer es quitar el zoom de esa propia herida, abrir el angular de la cámara y tratar al paciente de forma holística. Y esto es lo que nosotros intentamos transmitir siempre a nuestros estudiantes, intentamos transmitir a nuestros compañeros y, por supuesto, intentamos transmitir esto a nuestros alumnos del especialista de IFSES Curas. Entonces, voy a empezar a compartiros un PowerPoint que hemos preparado. Y por mi parte, os digo también, voy compartiendo, ¿vale? Vale, por mi parte os digo también que estaré pendiente del chat. No tengo ningún problema en parar la presentación, responder a todas las dudas que vayan surgiendo. Lo que nos gustaría también es, bueno, que sea provechoso, que le saquéis partido a este webinar y que cuando termine el webinar, bueno, pues sepáis algo más sobre pacientes con heridas que cuando lo hemos empezado, ¿no? Vale, como os está diciendo en el chat, que podéis exponer vuestras dudas o consultas al finalizar la presentación. Vale, por mi parte tampoco habría ningún problema, como os he dicho, en que alguien me interrumpa si algo no queda claro. Hemos titulado el caso clínico como abordaje integral de un paciente con heridas, de un caso clínico, y, por otra parte, la valoración nutricional. La valoración nutricional es una parte muy importante, una parte clave en el abordaje, como ahora os explicaré, y la abordará José, que es especialista en nutrición. Bueno, pues este es nuestro caso clínico, ¿no? Nos llega esta paciente
con esta herida, una herida de larga evolución. Y nosotros hacemos una primera valoración y nos encontramos a una mujer de 82 años, semidependiente, deambula con ayuda, deambula ayudada de la familia, con un bastón, no deambula muy bien, no va muy suelta. Problemas de dentición a la hora de comer, a la hora de alimentarse es un problema. Dolor, dolorosísimo, 9/10 en las curas. El apoyo familiar no es bueno. Los recursos socioeconómicos son medio bajos. La higiene domiciliaria, para mí esto es súper importante, nos tenemos que fijar. Yo cuando entro a una casa a tratar a un paciente, lo primero que hago es mirar cuadros, mirar fotos, fijarme mucho, me dice mucho sobre el entorno de la familia, o sea, del paciente, me dice mucho la casa. En este caso, la higiene domiciliaria era baja, era una casa antigua, 2 personas mayores con pocos recursos, poco apoyo familiar, por lo tanto, la casa no tenía muy buena higiene. Y la paciente, por su experiencia, era una paciente que tenía la herida prácticamente desde 2014, bueno, pues muy poco colaboradora a propuestas nuevas, ¿no? Nosotros queríamos introducir nuevas técnicas que seguro que le iban a ayudar y la paciente, pues en este caso, no estaba receptiva. El inicio de la lesión, como bien os decía, 2014, y se le realizó un desbridamiento quirúrgico en octubre de 2021. Os pongo otra vez la foto, voy a ir para atrás, os pongo la foto, ahora con todos estos datos que tenemos, para que refresquéis y sepáis lo que estamos tratando, ¿vale? Seguimos avanzando. La paciente ingresa a cargo de UHD, de la unidad de hospitalización a domicilio, donde trabaja José, donde trabajaba yo hasta hace poco. Y bueno, nos reunimos, intentamos hacer un abordaje integral. Para nosotros lo importante, el éxito en la intervención, no está, como os decía al principio, en poner el zoom sobre la herida. Si yo pongo el zoom sobre la herida, seguramente no vaya a ningún sitio, no vaya a obtener ningún resultado positivo y pierda la adherencia con la paciente y la herida cada vez vaya peor. Nosotros proponemos siempre un abordaje integral. En este caso, lo abordamos en 5 esferas: la esfera del dolor, psicológico, social, nutricional y el lecho de la herida, el propio lecho de la herida. Para el dolor, bueno, ¿qué propusimos? Hicimos el médico de la unidad, valora a la paciente, se decide utilizar un parche fentanilo transdérmico de base y utilizar un fentanilo intranasal previo a las curas. A día de hoy, en ficha técnica, no está el fentanilo intranasal para pacientes no oncológicos. Hay ahí un vacío, está para pacientes que tengan un fentanilo de base, pero a su vez no está para pacientes no oncológicos. Está ahí un poco cogido con pinzas. Nosotros lo utilizamos, el fentanilo intranasal, os puedo decir que genial 10 minutitos antes de las curas, ¿vale? Nosotros lo que solemos decir es cuando yo te toque la puerta, te lo pones y mientras voy preparando el campo, voy preparando todo el material, bueno, nos va haciendo efecto. La esfera psicológica, súper importante. ¿Con qué objetivo? Con el que os decía anteriormente. La paciente no estaba receptiva a ningún tratamiento novedoso, ningún tratamiento que quisiéramos proponer. No me pongas plata, no me pongas el barro, que es el cadexómero yodado, no me pongas nada. Entonces estamos un poco cogidos de pies y manos y bueno, nuestro objetivo en este caso era aumentar la adherencia a nosotros y a todo lo que nosotros le podíamos ofrecer. La interconsulta trabajo social, súper importante también. Necesitábamos más apoyo dentro de esta casa. Si queríamos conseguir que la paciente evolucionara favorablemente en todas las esferas, la esfera social es súper importante. Necesitábamos conseguir ayuda domiciliaria, ayuda para la higiene de la paciente, ayuda para la higiene del domicilio. Las conseguimos. La valoración nutricional,
la voy a pasar un poco por encima porque luego José se va a detener. Súper importante, como veréis, se le hizo una buena valoración nutricional, un correcto abordaje y la paciente empezó con un soporte nutricional. Luego os daremos muchos más datos. Y donde yo me voy a centrar es en la herida, en la propia herida, el lecho de la herida, la etiología de esta herida. Pasamos diapositivas. Y yo, personalmente, siempre que valoro una herida, me planteo 3 preguntas. A ver, tenemos que tener una estructura. Siempre que vayamos a valorar una herida, tengo que tener una estructura, decir, a ver, ¿qué veo? ¿Qué estoy viendo en el lecho? ¿Cómo diagnostico esto? ¿Qué quiero conseguir siempre a corto plazo? ¿Qué quiero conseguir? Evidentemente quiero curarla, pero ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Por cuántos objetivos previos a corto plazo tengo que pasar? Bueno, pues siempre son objetivos a corto plazo y en continua reevaluación. En cada cura, cada semana, tengo que plantearme qué estoy viendo y qué objetivo tengo. Si no hacemos reevaluaciones continuas y seguimos con el mismo tratamiento sin reevaluar periódicamente, pues lo mismo no estamos yendo en la buena dirección. Y luego, fundamental, ¿qué armas tengo? ¿De qué recursos dispongo? Pues no será lo mismo la persona que trabaje en la unidad de heridas del Hospital de la Fe de Valencia o en Gregorio Marañón que donde trabajo yo ahora, que trabajo en un consultorio de 1000 personas. Por lo tanto, siempre yo puedo saber para dónde tengo que tirar, saber de qué recursos tengo que disponer, pero lo mismo no los tengo. Entonces, esto es súper importante. Las 3 preguntas clave: qué veo, qué quiero a corto plazo y qué armas tengo. En este caso, ¿qué veo? Bueno, pues yo lo que estoy viendo principalmente es una lesión. Así de primeras, una lesión muy extensa en miembro inferior derecho y, sobre todo, lo que más me llama a mí la atención cuando vi a la paciente es un biofil enorme, un biofil que abarca la totalidad de la extensión de la herida. ¿Vale? ¿Por qué sé que es un biofil? Vemos un biofil se define como un tejido, a ver cómo os lo digo, es una colección de bacterias y en el lecho de la herida se ve un tul, no me salía la palabra, un tul mate, un tul mate que se puede despegar fácilmente. Normalmente se puede despegar fácilmente. Es cierto que puedo necesitar una cureta, es cierto que puedo necesitar arrastre, pero lo que voy a ver es este aspecto brillante, este aspecto mate, porque es el color no está vivo, no es un color rojo vivo, pero a su vez tiene una película brillante. Y es lo que se ve, no sé si estáis viendo el puntero, es lo que se ve en toda esta zona de aquí. Veo una zona esfacelada en la foto de abajo, veo una zona esfacelada con tejido necrótico. ¿Vale? Bordes, los bordes relativamente sanos. El exudado, ya os puedo decir que era un exudado seroso y muy abundante. Vale, lo primero que hacemos, vemos historia clínica, la paciente tenía realizado un ITB, que el ITB era 1,1. ¿Qué nos está diciendo el ITB? Que no hay daño arterial, que no hay una arteriopatía, por lo tanto, podemos comprimir. Se podría comprimir sin ITB, pero en este caso estamos seguros de que el ITB nos marca que no hay una arteriopatía. Por nuestra parte, ¿qué comprobamos? Que el pulso pedio y pulso tibial posterior están presentes. Nos reafirmamos en que en principio no existe arteriopatía. ¿Qué quiero a corto plazo? Vale, hemos dicho que tenemos un exudado abundante. Perfecto. Lo que quiero es reducir este exudado. Fundamental, eliminar el biofil y eliminar el tejido necrótico. En esta primera fase, lo que yo voy a pretender es limpiar la herida. Lo que voy a pretender es tener un buen campo sobre el que trabajar. Para ello, primero hay que limpiar la herida. ¿Y qué armas tengo? Bueno, nosotros lo que primero planteamos fue, bueno, pues metemos
metemos una terapia de presión negativa, eliminamos humedad, eliminamos edema perilesional, hacemos que nos llegue más sangre a la zona de la herida, por lo tanto, granulamos más. Vale, estupendo. El planteamiento es genial. Para mí el planteamiento es genial. ¿Cómo pondríamos esta terapia? Bueno, con una intensidad, la terapia de presión negativa tiene 3 parámetros y poner una terapia de presión negativa no es poner la máquina y ya está. Hay que programarla y debemos saber programarla. La intensidad, ¿qué es la intensidad? Es la velocidad a la que la máquina pasa de 0 a la presión que yo haya predeterminado. Como las dimensiones de la herida son grandes, proponemos una intensidad media alta siempre y cuando la paciente lo tolere. En este caso no la toleraba muy bien, nos pasaríamos media baja intentando ayudar un poquito. La presión, menos 125. A ver, hay un estudio de 2011 que lo que nos está diciendo es que si lo que quiero es eliminar grandes cantidades de exudado, potenciar la parte de eliminación de exudado, la presión que tengo que utilizar son menos 125 milímetros de mercurio. Y ahí, pues, nos vamos, menos 125. El modo clínico es continuo, puede ser continuo o intermitente. Siempre la terapia de presión negativa se empieza con modo continuo. Ya a las 48 horas se reevalúa. En este caso, a las 48 horas se reevalúa, pero nos quedamos en continuo. ¿Por qué? Porque es una herida muy exudativa, es una herida de grandes dimensiones y es una herida donde principalmente queremos mantener la zona estanca, la zona con el vacío. Y si pusiéramos una terapia intermitente con estas grandes cantidades de exudado, podríamos tener alguna fuga y perder este vacío. Por lo tanto, nos vamos a quedar siempre en modo continuo, o lo planteábamos así. Problemas. Claro, una vez que haces el planteamiento es sensacional, me parecía fenomenal, pero claro, luego hay que plasmarlo y llevarlo a la realidad. Y la realidad es que teníamos una paciente muy poco colaboradora, las condiciones del domicilio no eran buenas y el apoyo familiar no era bueno. El planteamiento está muy bien, pero la realidad es otra. Problemas que nos encontramos, que la paciente refería dolor, dolor en las curas, dolor llevando la terapia. Planteamos bajar la presión. Si tenemos dolor, pues bajamos la intensidad, como os había dicho, y vamos bajando la presión de 25 en 25. Venga, a ver si conseguimos. Tenemos el tratamiento de base, tenemos el tratamiento previo a las curas. La paciente seguía refiriendo dolor. Nos decía, mira, nene, yo no quiero llevar la maquinita todo el día. Interviene la psicóloga, bueno, al final la mujer no quiere. La higiene domiciliaria, como hemos dicho, poco adecuada. Yo recuerdo estar curando a esta paciente a 2 palmos del suelo. 2 palmos del suelo, un campo estéril, era muy complicado. Era muy complicado porque la higiene, ya os digo, ni la higiene ni las condiciones domiciliarias. Total, que nos permite hacer una cura y la segunda cura no se la quería poner. Y no se la quiere poner y de ahí no podemos salir. Bueno, planteamos soluciones, como os decía, de ir bajando las presiones, ir interviniendo la psicóloga, nada. No hay éxito, suspendemos la terapia y, aunque el planteamiento era muy bueno, la realidad luego es otra. Buscamos opción B. ¿Cuál era la opción B? Limpiamos el lecho, vamos a deshacernos de este biofilm y vamos a iniciar una terapia compresiva. ¿Con qué objetivo? Objetivo de reducir edema perilesional, reducir edema del miembro y con el curetaje y favorecer la circulación y con el curetaje iremos limpiándonos el lecho. Vale, utilizamos, ya sigue interviniendo la psicóloga, analgesia previa, como veníamos utilizando, lo que pasa que con la terapia de presión negativa la paciente estaba bastante negada, no toleraba nada. Curetaje abundante, ¿vale? Una cureta es un bisturí redondo. Utilizamos la cureta para eliminar biofilm adherido al lecho.
Con un bisturí es muy complicado, por lo tanto, con la cureta tiene una parte que corta y una parte que no. La parte que corta normalmente está marcada casi en la punta, donde está el filo, con un circulito. En este caso, el curetaje, luego lo vais a ver, fue brutal. Cadexómero yodado en el lecho de la herida. Alginato, el alginato lo utilizamos como un absorbente de la humedad. Óxido de zinc perilesional con dos funciones, la función protectora y la función reparadora. Y vendaje compresivo de corta tracción. Por suerte, esta es la terapia que quedó, esta es la terapia que actualmente todavía está llevando la paciente. Yo estoy seguro que con la terapia de presión negativa hubiéramos ido muchísimo más rápido, el éxito de la terapia hubiera sido muy bueno. Y lo que os vengo a decir con esto es que una cosa es lo que yo planteo, lo que nosotros planteamos sobre nuestras cabezas o sobre un papel o en una sesión clínica, y otra cosa es la realidad. Por lo tanto, si tengo muchas armas, si tengo mucha batería de recursos, de ahí el estar bien formado en este campo, si tengo mucha batería de recursos, voy a poder salir de uno, porque no funciona, lo dejo, no pasa nada, sé que voy a ir más lento, pero voy a seguir avanzando, y cogerme a otro que me va a permitir seguir con mi tratamiento etiológico. Por lo tanto, os vengo a decir con esto que es muy importante en el mundo de las heridas tener batería de recursos y estar muy bien formado. Os muestro la foto de la evolución. Podéis ver, son 16 días de tratamiento. El día 1, como os he dicho, vemos un biofilm brutal, el color brillante, pero a la vez mate, no está rojito, no es el tejido de granulación rojito que nos gusta ver, está apagado, es un color apagado, pero a su vez se ve el tul brillante encima. En el día 6, el curetaje ya ha ido haciendo su efecto y el tratamiento va haciendo su efecto, ya no tenemos tanto biofilm y prácticamente en el día 16 podéis ver cómo la terapia ha surtido efecto, ha desaparecido el biofilm. Creo que las fotos son súper esclarecedoras, son muy gráficas. Si miramos de la 1 a la 16, son súper gráficas. Y aquí os podéis hacer una idea, podéis tener el ejemplo gráfico de una herida con un biofilm brutal y una herida prácticamente sin biofilm. Por mi parte, daros las gracias por asistir a la presentación. Vamos a responder, un segundo, José, vamos a responder las dudas que os puedan surgir. Espero que os haya gustado. Me gustaría que me dierais feedback por el chat, si os ha gustado, si tenéis alguna duda. Sí, yo de momento no he visto ninguna duda. No. Y por mi parte, pues lo que os decía, animaros a formaros en heridas, animaros a meteros, a entrar en este mundo de las curas, a este mundo que nosotros proponemos, ¿no? Al final de ver al paciente de forma holística, de reevaluar mucho, de tratar y reevaluar siempre. Y creemos que es el camino adecuado y el que debemos seguir. Pepe, Vale, quítale la presentación y voy cargando la otra mientras resolvemos vale. dudas. Vale. Mari Carmen nos dice con cuánta frecuencia hacíamos las curas. Pues en este caso, con la terapia compresiva la teníamos que hacer día sí, día no. Lo puedes poner ya, José. La teníamos que hacer día sí, día no. Después de retirar... A ver. Vale. Se han entrado varias preguntas. Sí. Después de retirar el biofilm con la cureta, ¿le pones algún tipo de apósito? Sí, el cadexómero yodado. Ponemos cadexómero yodado. El cadexómero, nos dice Inma Pardo, ¿el cadexómero yodado se aplica en toda la zona o solo en la zona necrosada? En toda la zona. Lo que pretendemos con el cadexómero
es eliminar el biofilm. Por lo tanto, como el tratamiento del biofilm en este caso va a pasar por curetaje y cadexómero. Pues podíamos haber añadido el Prontosan, previo también, ¿vale? La polisanida biguanida en fomento previo a la administración del cadexómero. Pero sí, se utiliza, lo que estaba diciendo, se utiliza en todo el lecho, ¿vale, Inma? Irene nos dice, muy esclarecedoras las imágenes, si la paciente no se muestra colaborativa con las opciones de tratamiento que le planteamos y con las actuales no se avanza, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues intentar adaptarte, la verdad. Intentar adaptarte. Lo que puedes hacer es esto, reevaluar y pues intentar ir limpiando el lecho. Es que se lo tienes que explicar a la paciente. O sea, si no te limpio, si no elimino la mala hierba, yo siempre utilizo este ejemplo, ¿no? Si no elimino la mala hierba, en el jardín no va a crecer hierba buena. Por lo tanto, tengo que eliminar esta mala hierba. Y las armas que tengo son estas. No, ya la han desbridado en quirófano. Ahora lo que tengo que hacer es tratar el biofilm que ha ido saliendo posterior a la intervención quirúrgica. El óxido de zinc perilesional, ¿con qué fin? Protectora sobre todo. Era una herida muy exudativa, lo que pretendía era proteger la zona perilesional. Nerea nos dice, al reevaluar a las 48 horas la presión negativa se cambian las esponjas y todo, o si sigue con un buen sellado se puede dejar. Vale, Nerea, a mí la terapia de presión negativa es un tema que me encanta. De hecho, en el especialista de IPSES Curas, doy yo la terapia de presión negativa y creo que todos los alumnos que pasan por allí salen del experto y de la práctica sabiendo utilizar la terapia perfectamente. Y en este caso, como siempre, revaluamos a las 48 horas y se cambia todo. Siempre se cambia todo. La terapia de presión negativa se debe cambiar todo cada 48-72 horas. Se limpia con suero fisiológico, hacemos la cura básica, limpieza de la herida y volvemos a poner esponjas nuevas. No se debe dejar más de 48-72 horas porque luego tenemos una mayor adherencia de las esponjas al lecho. Y si tenemos una mayor adherencia, tenemos más dolor a la hora de despegarlas y tenemos un riesgo de sangrado mayor. ¿Vale? Por lo tanto, a las 48 horas todo. Pablo nos dice, ¿la terapia de presión negativa se puede hacer con el biofilm activo? Sí. No, no es una infección en curso. No es una infección en curso. A ver, la terapia de presión negativa simplemente con la eliminación de la humedad y con el arrastre propio de la terapia nos va a ayudar a eliminar este biofilm. Me hubiera gustado, era un caso muy guay y me hubiera gustado poder tener la terapia porque este biofilm yo estoy seguro que hubiera desaparecido bastante rápido. Si realmente el principal problema era la humedad, una humedad brutal. En este caso, nos dice Esther, en este caso se hubiera podido usar una malla decreciente. No sé qué te quieres con una malla decreciente. Si me lo pones abajo te lo intento contestar. Inma me dice, en el caso de haber podido usar terapia de presión negativa, ¿se aplica algún tratamiento debajo? No. No. Suero fisiológico, esponjas y hacemos el vacío. En principio no había estructuras nobles expuestas. Si hubiera estructuras nobles expuestas, hubiéramos utilizado una interfaz de silicona o una espuma blanca. Pero en este caso no las hay. Frecuencia del cadexómero, la misma que las curas. Vale, aquí hacíamos la cura día sí, día no, cada 48, porque la herida era bastante exudativa. Por lo tanto, empapaba las vendas. Teníamos que hacer día sí, día no. En heridas menos exudativas se pueden hacer 2 curas semanales perfectamente. En heridas muy controladas, yo ahora tenía hace poco una herida súper controlada,
Y con las medias de corta tracción la hacía semanal. Hay que reevaluar, depende del paciente. Venimos a lo mismo. Al final no hay dos heridas iguales, no hay dos personas iguales y siempre va a depender de lo que nos encontremos en el campo de trabajo. De ahí que siempre tengamos que estar reevaluando. Yo puedo plantear la primera cura a las 48 horas y puedo decir, bueno, pues me he equivocado. Esto está demasiado húmedo, necesito la cura diaria, bueno, pues la tengo que hacer diaria. Lo que yo no puedo es ir así, hacia adelante, como los toros hacia adelante, sin ir viendo lo que voy haciendo y lo que voy consiguiendo y en qué me voy equivocando. Por eso siempre lo que os digo, vosotros planteáis un tipo de terapia, planteáis una actuación y lo mismo os estáis equivocando porque no funciona como creo que va a funcionar. O me estoy quedando corto, a lo mejor no tengo que curar cada 48, puedo curar cada 72. Eso se va a ver siempre en el lecho de la herida, ¿vale? Y Esther no me ha vuelto a contestar si se hubiera podido usar la malla decreciente para un vendaje tubular. No sé, es que no sé si como vendaje tubular te estás refiriendo al tubinet este que tenemos. El tubinet es un bajo vendaje. Entiendo que te refieres a esto, al tubinet que va por tallas. Esto es un bajo vendaje, no es. Se pondría el catexómero, se pondría el alginato, se pondría el tubinet, sopan y corta tracción. Sí, no, eso no es un vendaje. Eso es un bajo vendaje, digamos, no sobre vendaje, bajo vendaje. Esto lo que va a hacer esto es la primera, esto es el interfaz entre la corta tracción y la pierna del paciente y el alginato. Si vemos que el paciente hay una dismetría entre las dimensiones del gemelo, las dimensiones de la parte más baja, de la parte del sóleo, utilizaríamos un SOFBAM para igualar perímetros y no producir cuello de botella de champán. A mí personalmente me suele gustar igualar perímetros, aunque haya una diferencia muy pequeña. Por lo tanto, lo que yo utilizo personalmente es el vendaje tubular, SOFBAM, iguala un poquito los perímetros, corta tracción, 2, 3 vendas, las que requieran las dimensiones de la pierna. Vale, pues yo creo que si no hay más preguntas, por mi parte está todo claro. Os dejo daros las gracias de nuevo por asistir. Os dejo con mi compañero José y luego al final volvemos a responder alguna pregunta que pueda surgir. Os dejo con José, que tiene una presentación muy interesante. Un saludo. Venga, Pepe, muchas gracias. Sí que quería comentaros unas cositas que habéis dicho. Podemos combinar terapias, es decir, no solo podíamos haberle puesto nosotros, de hecho, en la sesión clínica que hacemos todos los días para hablar de los pacientes, habíamos planteado poner la terapia de vacío y un vendaje compresivo. Entonces, que las terapias las podemos combinar, es decir, lo que intentamos es ir sumando, ¿vale? Lo que pasa que como ha dicho Pepe, cuando el paciente no quiere, no podemos hacer más. Si el paciente no soporta el dolor de vendaje de cortación, ahora te contestamos, Alicia. Pero lo que no podemos hacer es, si el paciente no quiere, ¿qué hacemos nosotros? Hemos tenido un montón de discusiones acerca de esto y entre el equipo, ¿no? Para ver cómo lo hacíamos, cómo lo abordamos, a ver cómo combinábamos los deseos del paciente, lo que el paciente quería, con la mejor forma de abordar esta herida. ¿Vas a contestar, Pepe? Sí, voy a contestar. Así entras tú en tu tema, ¿vale? Si el paciente no soporta el dolor, por el dolor, el vendaje de corta tracción, ¿qué se pondría? A ver, yo voy más allá. El crepé no es una opción. O sea, no es una opción. La corta tracción es muy raro que sea dolorosa. La corta tracción se adapta muy bien al no ser elástica, se adapta muy bien a las dimensiones de la pierna del paciente. No, la respuesta no podría ser quito la corta tracción y pongo el crepé. Es que voy a 2 pasos por delante. Si la corta tracción no funciona,
es muy raro que la corta tracción no sea tolerada por el paciente. Lo mismo es que yo no estoy haciendo la técnica adecuadamente. Tenemos que tener una mínima formación para poner la corta tracción. Pero poner un crepé no es buena opción. Una opción menos mala, la opción buena es la corta tracción. Una opción menos mala sería una contención con una venda cohesiva, pero al final no estamos tratando realmente la etiología, no estamos tratando la insuficiencia venosa. Entonces, es muy raro lo que os digo, que la corta tracción no sea bien tolerada, pero lo que sí que quiero que os quede es que el crepé, la venda con crepé en miembro inferior, no es una opción. En el tratamiento de heridas, pues el crepé no debería estar. Nuestra profe del especialista, Leti Samper, dice, vale, ¿para qué? Esta es una frase que a mí me gusta mucho. Dice, vale, ¿para qué sirve la venda de crepé? Y siempre dice, bueno, pues para disfrazarse de momia. ¿Vale? En heridas no vale la venda de crepé, no vale para hacer vendajes. Y nada, José, yo con esto respondido te dejo, ¿vale? Vale. Vale, Sí, sobre todo Alicia, me gustaría añadir a lo que ha dicho Pepe, que la compresión terapéutica, más que doler, molesta, ¿vale? Le molesta al paciente y sobre todo cuando el paciente deambula, que es cuando ejerce la presión. Pero no suele doler, como dolor como tal. Si el paciente refiriera ese tipo de dolor, yo empezaría a reevaluar, a investigar, a ver si existe alguna arteriopatía, ¿vale? Algún problema vascular que pudiera ser el desencadenante de ese dolor. Y bueno, vamos a empezar con la segunda parte del webinar, valoración nutricional, la gran olvidada. Creo que el título es muy explícito, ¿no? Porque al final yo siempre cuando empiezo mis clases de nutrición a los alumnos les hago la misma pregunta. ¿Cuándo fue o cuál fue el último paciente que valoraste nutricionalmente? Paciente con heridas. Y claro, pues desgraciadamente mis alumnos o no saben contestarme o no se acuerdan de cuándo fue esa última vez que hicieron una valoración nutricional a un paciente con heridas. Por eso he querido decirle la gran olvidada, porque al final la dinámica del trabajo diario nos lleva a pasar por alto determinadas cosas, incluso a nosotros también nos pasa, ¿eh? No creéis que somos especiales y nunca se nos olvida. Pero nosotros, como ha dicho Pepe, nos hacemos unas guías, una norma de conducta, unos protocolos de actuación, siempre los pacientes con herida para que estas cosas no pasen, para que estas cosas no se olviden. Para coger y decir directamente cuando me ingresa un paciente con heridas, pues hacerle toda esa valoración integral de la que hablamos y dar ese pasito atrás y no quedarnos justo pegados en la cama, sino no poner la cara frente a la herida. Esta es la herida que teníamos. Vamos a volver, ahora que hemos visto lo que es todo el abordaje del tratamiento, vamos a volver atrás. Esta es la herida que tenemos, ¿no? Cuando nosotros nos llega este paciente, ¿qué hacemos? ¿Vosotros qué hacéis cuando este paciente os encontráis una situación como esta en vuestro hospital, en vuestra planta o en el domicilio que es donde trabajamos nosotros? Al final llegamos y decimos, uff, ¿ahora qué? ¿Por dónde cogemos esto? A nosotros también nos pasa. Y sí que aprovecho para decir que no tengáis miedo de pedir ayuda. No trabajamos solos, no somos los únicos que atendemos al paciente, somos una parte más de ese puzzle, de ese engranaje que al final tiene como objetivo la resolución de los problemas de nuestros pacientes. Que no sepa mal pedir ayuda. Pero claro, cuando nosotros llegamos a esta situación, y ahora lo que más nos compete, la evaluación nutricional, nunca decimos, uy, voy a ver cómo anda de proteínas este paciente. Vamos a ver la albúmina que tiene, la prealbúmina. Vamos a ver de forma inmunológica cómo está, si nos puede marcar una desnutrición grave, severa. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué todos los elementos que tienen que ir a esa zona, a esa herida, no van, no están llegando? ¿Es por dificultad mecánica? Es decir, ¿es porque no llegan de forma física a la herida? ¿O es porque no existen en el cuerpo de ese paciente? ¿Es porque hay un déficit de transferrina, de hierro? ¿O es porque no llega a transportarse al lugar donde se le necesita? Claro, es lo que nos tenemos que preguntar y con lo que nos tenemos que quedar.
que al final los pacientes necesitan ser valorados en un ambiente general. Yo me planteo una serie de objetivos, es decir, ¿qué es la evaluación nutricional y cuál es su importancia? Luego tenemos que decidir, tenemos que clasificar al paciente. Al final los pacientes tenemos que encajarlos en una tipología de paciente para poder clasificarlos y poder actuar sobre ellos. Yo voy a enseñar cuál es la clasificación más común que nosotros utilizamos. Luego vamos a elaborar un diagnóstico nutricional de esta paciente y vamos a definir el plan de acción. Me he quedado con esta imagen, me la dijo un compañero al que le tengo mucho aprecio y le dije, te la voy a robar y la voy a usar en mis presentaciones. La evaluación nutricional es definida como la interpretación de la información que tenemos de determinados estudios pues, antropométricos, alimentarios, bioquímicos o incluso de los clínicos, que nos dicen cuál es el estado nutricional de nuestro paciente, bueno, de grupos poblacionales, y cómo estos son influenciados por el consumo o por la utilización de estos nutrientes. Al final, nosotros a nuestros pacientes les ponemos terapias muy avanzadas, terapias caras, terapias muy innovadoras. Estamos conduciendo un Ferrari, pero nos olvidamos de ese Ferrari de hincharle las ruedas. Estamos llevando un Ferrari con las ruedas pinchadas. Entonces, estamos invirtiendo nuestros recursos en algo y no lo estamos al final haciendo bien, o no estamos sacando todo el provecho que podríamos sacar de los recursos que estamos aplicando con el paciente. ¿Qué queremos hacer con la evaluación nutricional? Bueno, pues predecir esa probabilidad de que vaya mejor o peor el paciente en función de determinados factores nutricionales. Y si nosotros aplicáramos a ese paciente un tratamiento nutricional, podríamos influir en esos resultados. Al final, nosotros utilizamos como método de cribado y por consenso de expertos 3 tipos de escala para diferentes tipologías de paciente. Por ejemplo, la escala más es la que más utilizamos nosotros en pacientes con enfermedades degenerativas o pacientes que tienen una sonda PEG. El test MNA, que es muy sencillo y fácil de utilizar para los pacientes clasificados como ancianos frágiles. Y el test MST para el paciente oncológico. Sí que quiero decir, y llegamos a este acuerdo, que cualquier escala nos valdría para detectar un problema en un paciente. Nosotros hemos creído que estas escalas se ajustaban más a una tipología de paciente, otro. Pero al final lo que queremos poner en valor es que utilicemos lo que utilicemos, tenemos que tener herramientas para detectar si nuestro paciente tiene un déficit calórico, si tiene un problema nutricional en curso o ya instaurado. Por ejemplo, la MNA, que es una escala muy sencillita que consta de 6 preguntas según las respuestas que nos dé el paciente, como si ha comido menos por falta de apetito, si ha tenido una reciente pérdida de peso, cómo va su movilidad, si ha tenido una enfermedad aguda, una situación de gran estrés, problemas neuropsicológicos y su índice de masa corporal. A través de la puntuación que obtengamos, pues ya tenemos aquí una orientación. Al final lo que queremos es, como he dicho, que nos salte la alarma y que digamos, bueno, pues este paciente no está bien, este paciente creo que necesita un análisis más exhaustivo nutricionalmente para poder llegar a buen puerto al final, para poder solucionar en este caso que era lo que nos preocupaba, la herida. Estos son los datos de la paciente en concreto. Su peso habitual eran 70 kilogramos, la talla 1,6. Sobre todo esto lo pongo para saber el índice de masa corporal que ya tenía de forma normal y el índice de masa corporal con el que trabajamos actualmente. Es cierto que si nos atendemos solo a estos parámetros decimos, bueno, su índice de masa corporal está dentro de la normalidad. Podríamos descartarla, pero nosotros en pacientes con un requerimiento calórico tan elevado como son una herida tan grande, decidimos ir un poquito más allá y ahondar un poquito más en su situación clínica nutricionalmente. ¿Por qué pongo las medidas antropométricas? Porque quiero que veáis, como ha dicho Pepe antes, nosotros en el especialista en curas, lo que pretendemos es daros diferentes herramientas.
herramientas para que vosotros podáis enfrentaros a vuestros pacientes y tener éxito en la curación de vuestras heridas. Entonces, nosotros no queremos que lleguéis a un paciente y le digáis, ¿cuál es tu talla? Pues es un paciente encamado que no se ha tallado ni pesado hace 7 años. Y digamos, una raya en la hoja y digamos, bueno, un paciente que no vamos a hacer el índice de masa corporal porque no podemos obtener sus medidas antropométricas. Aquí las tenemos. Queríamos mostraros que a través de determinadas mediciones podemos obtener los valores de talla y índice de masa corporal, como por ejemplo el diámetro del antebrazo. La semienvergadura. Esto es siempre muy importante que el paciente se encuentre de pie. O incluso con la altura de la rodilla, con la pierna izquierda siempre que sea posible. Esto es un ejemplo de medidas antropométricas que podemos obtener, la talla de los pacientes. Y si no, el perímetro braquial para el índice de masa corporal. Esto lo vemos muchos, sobre todo en los niños con desnutrición. Este brazalete, ¿no? Con los colores verde, naranja y rojo, que nos indica esa desnutrición si ese índice de masa corporal es muy agudo. Llegamos a uno de los elementos realmente importantes y que casi nunca preguntamos. El paciente al final siempre le decimos, nosotros en los domicilios hacemos una intervención más exhaustiva, por así decirlo, porque claro, el paciente está solo en el domicilio y nosotros lo vemos una vez al día. Entonces, siempre le decimos, ¿cómo come? Y los cuidadores, la familia nos suele decir, pues regular, o bien o mal, pero realmente el paciente puede comer. Dice, no, es que últimamente ha dejado de comer un poquito. Y si nos quedamos solo ahí en la superficie, pues nos estamos perdiendo muchos datos, estamos perdiéndonos una parte fundamental de toda esa valoración. ¿Por qué el paciente no puede comer? Os he puesto aquí los 3 ejemplos para nosotros más importantes o que tienen más relevancia de por qué dificultan a los pacientes comer. La candidiasis, la pérdida de dentición y la disfagia. El paciente tose cuando come, cuando ingiere alimentos. Tiene una voz rumbrosa. Ves que después no tolera bien líquidos, que tose mucho, que carraspea, que regurgita comida. Todo esto lo tenemos que valorar en nuestros pacientes y, claro, nosotros ahora no podemos entrar en este webinar, por ejemplo, no vamos a entrar a valorar cada uno de los parámetros, pero sí que quería señalaros la importancia de que valoremos por qué nuestros pacientes no pueden comer, si pueden comer, si sí o si no. Quería haceros un pequeño esquemita de lo que sería la valoración más clínica, ahondar un poquito más en la valoración nutricional del paciente bioquímicamente, ¿no? De forma de analítica. Y en el apartado, por ejemplo, proteico visceral, siempre tenderíamos a la albúmina, la prealbúmina, la transferina como indicadores de nutrición crónica. La prealbúmina es que es un indicador de desnutrición aguda por esa vida media tan corta que tiene. Y la transferina, al fin y al cabo, nos indica esa disponibilidad que tenemos de hierro en los tejidos y de la formación de hemoglobina. Al final, toda la defensa inmunitaria se va a ver influenciada por estos déficits si tenemos déficit de estos elementos, como por ejemplo, como he señalado aquí, los macrófagos. Y bueno, al final, el paciente y el resto de tejidos del cuerpo, el paciente necesita energía. Si no tenemos medios para llevar esa energía a los diferentes sitios, al final el paciente hay una deficiencia. Indicadores de la funcionalidad orgánica, los linfocitos. La inmunidad celular es la más frecuente afectada con las alteraciones nutricionales. Es importante que tengamos en cuenta que el descenso expresa una consecuencia de las carencias proteicas y calóricas muy importante en nuestros pacientes con heridas. Y en cuanto al colesterol, es muy importante enfocarlo en la atención del aspecto calórico de lo que significaría la desnutrición. ¿Qué hicimos con nuestro paciente? Le hicimos una analítica. Albúmina, prealbúmina, transferina, linfocitos y colesterol. Estos 5 parámetros para nosotros son fundamentales a la hora de obtener una valoración nutricional, digamos, completa. Podría completarse con otros o podría reducirse con otros tantos. Pero bueno, para nosotros con estos 5 parámetros entenderíamos que si todo está bien, si estos 5 parámetros están bien, nuestro paciente estaría en unas condiciones óptimas. En este caso, ¿qué nos pasó?
vimos que la albúmina estaba en unas cifras que nos decían que existía una desnutrición. No que la desnutrición estaba en proceso de instaurarse, sino que ya estaba instaurada. La prealbúmina nos indicaba que la desnutrición estaba pasando de leve a moderada, es decir, que esa desnutrición se estaba instaurando en el paciente y al final nos iba a generar un gran problema que a nosotros significaba complicaciones en la resolución de la herida. Y la transferrina, que también nos indicaba una desnutrición leve. ¿Por qué os he puesto el índice CONUT? En nuestro departamento, por ejemplo, hacemos de forma sistemática a todos los pacientes el índice CONUT, que es un parámetro que tenemos incluido en los perfiles analíticos, en los que directamente pedimos la albúmina, el linfocito y el colesterol, como cribado estándar o cribado estandarizado a todos nuestros pacientes. Bueno, cuando estos parámetros salen alterados, pues ya ahondamos un poquito más en esa valoración nutricional y buscamos un poquito más. Llegamos al punto en el que, bueno, hemos hecho la evaluación, como ha dicho Pepe, nos hemos reunido el equipo multidisciplinar y ahora tenemos un montón de piezas separadas que decimos, tenemos que sentarnos, es decir, cómo vamos a ordenar este puzzle, cómo vamos a salir de esta situación, ¿no? Cómo vamos a hacer que nuestro paciente resuelva el problema que tiene, que en este caso era la herida. Reunión del equipo multidisciplinar, lo digo muchas veces y lo seguiré diciendo, no estamos solos, formamos parte de un gran equipo. Yo formo parte de un gran equipo y vosotros seguro que en vuestros departamentos también. Nos reunimos todos los días, hablamos todos los días de los pacientes y al final, entre todos lo que intentamos es buscar soluciones. En este caso, adecuamos la dieta de la paciente, no solo con suplementos nutricionales, como vamos a ver ahora, sino trabajando con la familia para abordar una ingesta dietética que cubriera las necesidades que nosotros necesitamos en esta paciente. En ella decidimos un aporte nutricional con el Meritene Clinical de café, 2 envases al día. Esta es un poquito la descripción del suplemento nutricional que elegimos, pero para que veáis un poquito la cantidad de proteínas que tiene un solo envase. Era lo que realmente nos interesaba a nosotros para poder solucionar esta herida. Y os he puesto aquí una pequeña frase que me resulta muy llamativa. Y bueno, que al final, ¿para qué utilizamos esto? Para el manejo dietético de pacientes adultos con requerimientos energéticos y proteicos aumentados o con patologías que son de nutrición. Es decir, no tenemos que esperar a encontrarnos al típico paciente, perdonad por la expresión, caquético en la cama como abandonado para decidir si tenemos que suplementarlo nutricionalmente. No, hay pacientes obesos, hay pacientes que aparentemente están bien, que pueden tener un déficit calórico en un momento concreto o alargado en su vida, que necesitarán de un aporte nutricional. Al final, nos planteamos, ¿hemos cumplido el objetivo que teníamos? Pues bueno, como os ha dicho Pepe, yo creo que sí. Al final, en 16 días se puede ver los resultados y estos resultados no vienen solos. Estos resultados son a base de trabajo, esfuerzo, trabajar en la casa día a día y a base de ayudas como los suplementos nutricionales o el tratamiento antibiótico que le pusimos a la paciente, que nos ayuda al final a conseguir estos resultados. Mejoramos la situación clínica de la herida de la paciente, mejoramos la calidad de vida de la paciente. La paciente nos comentaba que no salía fuera de casa porque al final la pierna olía. Ella decía, pues sí, es que apesta. Entonces, claro, ¿cómo va a salir del domicilio una persona que tiene algo que le apesta en la pierna? Pues al final conseguimos que ella deambulara fuera del domicilio y ella decía, bueno, al final ya puedo quedar con las vecinas. Ella vive en una zona en la que, bueno, se sientan mucho las personas mayores fuera de sus domicilios y se sienta con la silla fuera. Pues bueno, al final para ella eso es importante y para nosotros es importante que ella pueda retomar su vida. Y a nivel metabólico los parámetros entraron dentro de la normalidad. Con esto es el fin de la presentación. Espero no haberos aburrido mucho. Si tenéis alguna duda, escribírmela si os ha parecido interesante, si os ha gustado, si seguís allí, si queréis comentar algo. Pepe, eso te iba a decir, añádete. Sí, Sí, me añado a la presentación.
sí que quería comentarles, Pepe, mientras surgen alguna duda o alguna consulta, quería comentarles que empezamos a finales de octubre. Ahora te contestaron. Empezamos a finales de octubre la nueva edición. Es nuestra cuarta Finales de edición. abril. Ay, perdón, finales de abril. Yo estoy pensando en octubre, ¿sabes? Bueno, a finales de abril del mes que viene, la cuarta edición. Es en la cuarta edición, nosotros estamos muy contentos, tenemos un feedback muy bueno de los alumnos salen muy contentos y bueno, es la cuarta, esperamos muchas más. Tenemos ahora nuevos partners en el curso que al final lo que posibilitan, pues bueno, son determinadas ventajas para los alumnos. Sí que me gustaría deciros que para cualquier duda, para cualquier consulta, pongáis en contacto con los compañeros de Info. Ellos os dirán pues esas ventajas que tenéis y os resolverán todas las dudas que os puedan surgir, que podáis tener. Vale, yo como... Perdona, José. No, iba a que voy contestar. Vale, sigo yo. Que como os está diciendo José, os animamos por lo menos a que os interese este mundo de las heridas. Como os decía antes, os animamos a profundizar en él. Y como estaba comentando José, bueno, pues desde hace bien poquito en el curso hay un nuevo partner que lo que os va a permitir es tener mejores ventajas. Al final nos hemos movido, esto se ha buscado para que el alumno tenga las mejores condiciones de cara a la matrícula y os animamos a informaros bien, a hablar con el personal de Info, con los compañeros de Info, que seguro están encantados de proporcionar mayor y mejor información, porque ya os digo que las ventajas que hay a día de hoy son muy buenas. Sí, son muy buenas. Te corto la presentación, José, para poder hablar los dos. ¿Le respondes tú, Aarón? Le voy a contestar a Aarón. Mira, Aarón, muchas gracias. A ver, para nosotros, tanto Pepe como yo soy el docente de esta asignatura, pero Pepe comparte las mismas inquietudes que yo tengo. Y es necesario valorar a los pacientes nutricionalmente y actuar. Si no lo hacemos, como que tenemos una mesa con una pata coja. Y al final, bueno, tenemos los medios para hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Y si son los mejores batidos proteicos, no te sé decir si son los mejores o los peores, lo que sí que a nosotros nos funciona muy bien. Nosotros, como en este caso, en el curso os proponemos determinados materiales que son los que nosotros creemos porque los que nosotros creemos que son los mejores porque nosotros de propia mano los hemos probado y hemos visto que son los mejores. Si en algún momento nosotros detectáramos, viéramos que hay algún se llama Meritene. Correcto. Vale, pues nada, que a nosotros nos funciona muy bien, nos genera un aporte proteico excelente a los pacientes, tiene unas nuevas fórmulas, sobre todo, aprovecho para decirte lo que me has preguntado, hay unas nuevas fórmulas para pacientes con sonda PEG, en las que se reduce el volumen y se aumenta la actividad calórica del producto, con lo que evitamos generar un llenado excesivo del estómago, que al final lo que produce son regurgitaciones, broncoaspiraciones, etc. Bueno, al final esto es un tema súper amplio y bueno, que podremos tratar en otras sesiones. Si tenéis alguna otra duda. Yo creo que la parte de clínica, por así decirlo, genera más dudas porque, bueno, terapia de presión negativa, si no la conocéis, no sabéis por dónde manejarla o los vendajes compresivos. Como ha dicho Pepe antes, nuestros alumnos del curso salen sabiendo manejar perfectamente la terapia compresiva, sabiendo manejar perfectamente la compresión terapéutica en los pacientes que lo necesitan, sabiendo suturar
¿cómo lo haría un verdadero especialista? Al final, por ejemplo, es que me ha venido a la mente, Miguel, nosotros tenemos como docente, profesor de suturas, Miguel Bravo, que es un cirujano plástico, y al final él te dice, al final vosotros vais a salir de esta práctica sabiendo suturar como sé yo. Y es cierto, nosotros lo hemos visto y oye, qué interesante poder hacer una cosa como un cirujano plástico, al final es algo muy, muy novedoso y súper interesante. Sí, sabiendo valorar las heridas, sobre todo. Nosotros siempre empezamos nuestra primera práctica es valoración de la herida. Lo que hemos hecho en mis primeras diapositivas que veo, la valoración de la herida es fundamental. Y luego, ¿qué objetivo tengo? El desbridamiento, siempre es, nuestra primera práctica siempre es y va a ser valoración del lecho y desbridamiento. Porque para poder formar una casa, para poder construir una casa, que es la que nosotros pretendemos formar a nuestros alumnos, la casita de conocimientos en heridas, pues lo primero que tenemos que hacer son los cimientos. Lo primero que tengo que saber es qué estoy viendo. Si no sé qué estoy viendo, no voy a poder saber tratar una herida. Por lo tanto, siempre nuestra primera práctica va a ser la de valoración y desbridamiento, que es lo que en la gran parte de heridas necesitamos, limpiar para poder seguir avanzando. Y como ha dicho José, nuestros alumnos salen sabiendo suturar perfectísimamente, utilizando la terapia compresiva perfectamente, utilizando la terapia de presión negativa igual, genial, igual que la puedo utilizar yo. El tema de los microinjertos, de los injertos en sello, es un tema muy novedoso, pero a su vez tiene casi 200 años. Es algo que a día de hoy está en la palestra, pero es una técnica muy sencilla y que todos nuestros alumnos salen sabiendo hacerla, y ya no es saber hacerla, sino sabiendo cómo hacerla y cumpliendo todos los requisitos legales para no tener ningún tipo de problema con ninguna técnica de las que hagamos. Y José, por tu parte, por mi parte estaría todo. Daros las gracias por la asistencia, lo que os decía, animaros a conocer este mundo, animaros a hablar con los compañeros de Info para que os informen un poco más acerca del curso que empieza en abril. Realmente merece la pena. Realmente, como os decía, las condiciones son muy ventajosas con la inclusión del nuevo partner. Y seguro que podíais quedar encantados y que estaremos encantados nosotros por nuestra parte de que os forméis con nosotros. Estamos convencidos, Pepe, porque de hecho nuestros alumnos lo han dicho. Si no, ellos no nos lo hubieran dicho, nosotros no lo diríamos. Y tenemos un feedback muy bueno. Nos están dando muchas las gracias. Yo creo que al final que muchas gracias a vosotros. A vosotros por interesaros en crecer como profesionales y bueno, y por aguantar a lo mejor este torro que os hemos pegado de 1 hora. Nos vemos pronto. Seguimos en redes, tanto Pepe como yo. Pepe en Papá es enfermera y yo en Escuchando las Heridas en Instagram. Seguís a Ibses Curas en Instagram también. Nada, estamos en contacto y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Laura, ¿cierras tú esto o qué? ¿Se ha ido? Así es, sí. ¿Tenemos que hacer algo o simplemente cerramos? Nada, ya pueden salir. Muchas gracias a los dos. A ti. Hasta luego.